Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Sofe y el día de hoy Ángeles y yo les vamos a mostrar cómo preparamos unas manzanas con temática de Barbie para la mesa de dulces de mi sobrina. Próximamente es su cumpleaños y estamos haciendo opciones para su mesa de dulces, pues está muy emocionada porque su fiesta sea de Barbie. Comenzamos pintando el azúcar color rosita. Esta es la primera vez que pintamos azúcar, así que vamos a aprender juntos. Nosotras compramos en la bodega una bolsa de 1 kilo de azúcar estándar. Comenzamos midiendo una taza de azúcar. Ahora la ponemos en un refractario y vamos a pintarla. Le ponemos una gotita de colorante y lo mezclamos. Fuimos a la tienda de materias primas y el único color rosa que encontramos fue el rosa mexicano. Lo mezclamos muy bien. La coloración queda dispareja. Me parece que una gota de colorante para una taza de azúcar es muy poquito. Vamos a tener que ponerle más colorante. Por lo que veo, el rosa mexicano nos va a quedar muy fuerte. Por suerte, tengo color blanco. Vamos a hacer una combinación de color blanco para bajar el tono de rosa que compramos. En una cuchara vamos a ponerle de 5 a 6 gotitas de blanco y la puntita de un palillo de color rosa mexicano. Lo mezclamos. Hemos obtenido un tono rosa pastel. Vamos a mezclar bien con el azúcar para ver cómo se ve. Nos da como resultado un tono muy tenue de rosa. Voy a hacer un par de mezclas de colorante para que veas cómo te gustaría a ti tener el tono de rosa. Ya sea que vayas a hacer manzanas con chamoy u otra cosa, te voy a mostrar cómo se ve el tono en la cuchara antes de mezclar para que sepas de qué tono te va a quedar el azúcar. Esta es mi segunda tonalidad de rosa preparando previamente en una cuchara. Así es como quedaría el primer rosita pastel. Voy a añadir un poquito más de colorante para subir un poco más el tono porque siento que está muy clarito y luego mezclamos muy bien. Este tono me gusta, pero quiero hacer 2 tonos para que puedan ver la diferencia. Divido el azúcar en 2 refractarios y ahora le voy a poner una gota completa de rosa a mi mezcla en lugar de la punta del palillo y lo mezclamos. En conclusión, te sugiero ir tiñendo poco a poco para ir viendo cómo sube el tono. Sin embargo, si quieres ahorrar tiempo, pon desde el principio unas 6 gotas de blanco por una gota de rosa mexicano. Reservamos el azúcar y lo ponemos en una charola para que se seque. Ahora sí, vamos rápidamente a hacer la manzana. Voy a darle velocidad para que este video no se haga muy largo. Sin embargo, en el canal tenemos muchos videos haciendo manzanas con las diferentes pastas que se venden para que puedas verlo paso a paso por si tienes dudas. Ya con el azúcar seca vamos a cernirla para poder aplicarla a la manzana. Esto sirve para quitar los grumos y que la manzana no se vea fea. Como segunda opción compramos Miguelito sabor sandía para que nuestra manzana no sepa solamente a azúcar y lo mezclamos con el azúcar rosita. El Miguelito que compramos nosotras viene con una tonalidad roja, por eso le vamos a poner poquito para que no cambie mucho el color rosita del azúcar. En esta primera etapa vamos a poner un par de manzanas con bolsitas y domo.
y una segunda manzana solamente con domo para que tú veas cómo te gustaría presentarla a ti. Mira, ¿qué tal se ve? Si consideras que vamos muy rápido, puedes regresar el video e incluso bajar la velocidad del mismo. En otros videos vamos a velocidad normal, pero en este caso estaba muy largo y preferimos hacerlo más rápido. Le ponemos el azúcar a la manzana y retiramos el exceso. A la manzana que tiene bolsita le vamos a poner un poquito de curling para cerrarla. Debido a que la pasta de tamarindo es oscura, no predomina la tonalidad rosa del azúcar, solo se ven unos detalles rosas que no son muy intensos. Vamos a buscar una pasta de color rojo para ver si logramos que el rosa predomine y con gusto te lo compartimos. Ahora vamos a cortar las decoraciones que vamos a ponerle a la manzana y le damos velocidad al video para que no se haga muy largo. Ya lo tenemos cortado y como no tengo otra cosa en el momento, voy a utilizar un palito de banderilla para plecar, con el fin de doblar la cartulina y que no se maltrate tanto al doblarla. Voy a hacerle el hoyito con la perforadora, pero no me funciona, así que vamos a tener que intentar otro método. Con el mismo palito de brocheta le hago un hoyito pequeño al medio. Con el cutter hacemos unas pequeñas incisiones como si fuera una estrella y luego le atravesamos el palito elotero. Ahora nos vamos a cortar los letreritos de Barbie. Son mucho más fáciles porque los hacemos rápidamente con la tijera. En la pestaña le vamos a poner un poquito de cinta doble cara. Se llama así porque tiene adhesivo en ambos lados de la cinta. En mi caso particular yo le puse bolsita a mis manzanas para que no se ensucien, así que donde le puse el curling previamente le corto el excedente de la bolsa y le pongo un poco de Durex. Comenzamos a decorar nuestra primera manzana que tiene la bolsa completa. Cortamos un poco de tul a 25 o 30 centímetros aproximadamente y se lo ponemos a la manzana como aquí te muestro. Cortamos el excedente. Ahora vamos a hacer un moñito con listón rosa pastel y lo pegamos con la pistola de silicón. Ahora aplicamos silicona al palito y pegamos la decoración superior. Listo, ya quedó nuestra primera manzana. Vamos por las siguientes. Introducimos la cartulina con cuidado y empujamos suavemente para no dañar la decoración. Sin embargo, ahora con el Durex y la bolsa debemos hacer el hoyito de la cartulina más grande para que pase bien el palito.
Ahora retiramos la cinta doble cara, doblamos el excedente y pegamos. Vamos a decorar con un poco de curling rosa. Lo comenzamos pegando en diagonal con un poquito de Durex y giramos la manzana hasta cubrir todo el palito. Al final ponemos una gotita de silicón y cortamos el curling. Hacemos un moñito con listón fuchsia y un moñito con listón rosita pastel. En la unión donde pusimos Durex le vamos a poner un poquito de tul para que no se vea el Durex y cortamos el excedente. Ahora pegamos los moñitos. Mira, ¿qué tal quedó? ¿Te gusta? Vamos a elaborar una segunda opción. Recuerda doblar el excedente de la cinta doble cara hacia adentro. De nuevo, decoramos el palito elotero con curling rosa y ahora lo vamos a combinar con curling fuchsia. Cortamos un poco de tul para decorar la parte de abajo. Vamos a necesitar 2 piezas aproximadamente de 25 centímetros. Los colocas como aquí te muestro y cortas el excedente si sientes que te quedó un poco largo. Ponemos un moñito color rosa y lo pegamos con un poquito de silicón. Mira, te muestro cómo quedaron las manzanas decoradas. ¿Te gustaron? ¿Te gustaría hacerlas para tu mesa de dulces? Muchas gracias por quedarte hasta el final, compartir el video con tus amigos o familia. Nos vemos muy pronto en el próximo video y no te olvides de suscribirte a nuestro canal.